Entonces el cout es lo que corresponde al escribir, ¿sí?, en pseudocódigo. Nosotros vamos a utilizar sein para leer y en C++ y cout para lo que es escribir. Aparte de eso, también tenemos la librería mat.h que les había dicho. Bien, me recordé que hablamos de esto porque les di la explicación del POW. Son funciones que existen, las cuales nosotros vamos a poder llamar. Son funciones que alguien más ya hizo para que no nos compliquemos la vida. Por ejemplo, si yo quiero hacer una operación de elevar a un exponente, y existe algo que se llama POW, en el cual yo le mando la base y yo le mando el exponente, y él va a encargar de darme el valor, ¿sí? Entonces, el mat.h que les hablaba, también tenemos otras directivas. Entonces, el stdio.h permite utilizar el printf y el scanf. El printf es lo mismo que nosotros utilicemos el out, y el scanf es lo mismo que utilizar el sein, solo que esto tiene la diferencia de que yo le puedo dar un formato a la salida y un ingreso a la salida. Esto lo vamos a ver más adelante. De hecho, el printf y el scanf no lo utilizo porque hay que darle formato a la salida, es un poquito complicado, pero lo vamos a ver en algún momento. Lo importante es el sein y el cout ahorita. Tenemos la librería cctdlib también. Esta librería cctdlib sí es bien importante, mucha, porque lo que hace esta librería es que me permite utilizar comandos externos, es decir, comandos del sistema, de la computadora como tal. Entonces yo utilizo mucho una palabra reservada que se llama system. ¿Para qué? Para poder darle una pausa a mi programa. También utilizo palabras reservadas como random, ¿sí? Y este random lo que me permite es mostrar números aleatorios en pantalla. Pero lo que más me va a importar de la librería cctdlib en este momento es el system, que me va a permitir ejecutar comandos externos, como un comando de pausa, ¿sí? Ok. String.h. ¿Qué va a pasar en string.h? El string.h es una librería que me va a permitir utilizar cadena de caracteres. Por ejemplo, yo tengo una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres es una sucesión de caracteres. Vaya, vamos a eso. ¿Qué es una cadena de caracteres? Por ejemplo, Marvin, el nombre Marvin es una cadena de caracteres. Por ejemplo, Jennifer es una cadena de caracteres. Les había dicho, por ejemplo, que los strings son cadenas de caracteres como tal, ¿sí? ¿Qué son caracteres? La unión de varias letras. Entonces había dicho que, por ejemplo, vamos a ver, aquí está. Jennifer, tu nombre es una cadena de caracteres, ¿sí? Pablo, tu nombre es una cadena de caracteres. Alejandra, tu nombre también es una cadena de caracteres, ¿sí? Había dicho también con Jackson, tu nombre, tu apellido, mejor dicho, Jackson, es una cadena de caracteres. Entonces, una cadena de caracteres se convierte en lo que es un string, ¿sí? Se convierte en lo que es un string. Entonces, con ese string podemos hacer nosotros varias operaciones, como darle la vuelta a cada una de esas cadenas de caracteres, contar cuántos caracteres tenemos. Esto que les presento acá es la estructura básica de un programa de C++. Con esto que ustedes hagan y que lo hagan bien, su programa va a correr calidad, ¿sí? ¿Cuál es la estructura básica de un programa de C++? Utilizo la directiva de preprocesador include y el IOStream. El IOStream que me va a servir para utilizar lo que les había dicho, cout y sein, ¿sí? Cout y sein. Entonces, yo declaro mi librería IOStream para poder utilizar un cout y un sein. Tengo un espacio de nombres, using namespace std. Esto lo que me dice es que este espacio de nombres lo voy a utilizar a lo largo de todo el programa. ¿Y qué es este espacio de nombres? Es esta palabra reservada llamada std. Si yo no utilizara esta línea, por cada vez que yo escriba un cout y por cada vez que yo escriba un sein, tendría que escribir std, cout, std, sein. Entonces es más práctico escribirlo una única vez aquí arriba
para ahorrarme escribir aquí a la par std2.cout por cada vez que voy saliendo cada uno de ellos. Entonces, después del using namespace std, tengo mi función principal. Mi función principal me va a permitir ingresar todo el código que yo quiera. Esta es mi función principal. Y mi función principal tiene un inicio y también tiene un fin. Tiene un inicio y también tiene un fin. Por eso era la fregadera de tanto mucha el inicio, mucha el fin, mucha el inicio, mucha el fin, porque aquí en C++ lo vamos a utilizar. Y dentro de nuestro inicio y nuestro fin, vamos a utilizar todo el código que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso solo estoy utilizando un out y tengo un return 0. ¿Sí? Utilizo return 0 porque esta función principal es de tipo entero. Entonces, lo que me dice es que siempre al terminar el programa tiene que retornar un valor. ¿Sí? Pero esto va de cajón. Ustedes no se me aflijan. Entonces, lo que les había explicado, la función main, que es esta que está acá, va a permitir que dentro de ella exista código. Y es la función principal. Cada vez que empecemos a ejecutar nuestro programa, vamos a ir a la función principal. La directiva include, que es esta de acá, me va a ayudar a incluir, valga la redundancia, todas las librerías que utilice, en este caso IOStream. Y así sucesivamente, el espacio de nombres, namespace, std. Y por ejemplo, aquí tengo esto, miren. Si yo no utilizo un espacio de nombres std, que era lo que les explicaba, cuando yo escriba un cout, yo tengo que escribir std dos puntos. Tengo que hacer esto, st dos puntos, por cada cout que yo escriba. Recuérdense, el cout es el sinónimo de escribir en pseudocódigo. Entonces yo tendría que escribir esto cada vez que yo programara, si es que no utilizo un using namespace std. Si yo utilizo un using namespace std, al final de cuentas, cada vez que yo utilice un cout o un cin, como ya lo tengo definido y declarado acá, esto me va a servir en todo el ámbito. ¿Sí? Por eso, using namespace en todo el espacio de nombres, en todo el ámbito, std. Ya no me va a dar error al escribir un cout o un cin solo sin el std. Sé que esta parte es un poquito complicada, pero escuchen mi voz, vayan viéndolo y ya lo van a entender en el siguiente ejemplo que vamos a ver. Cuando nosotros vayamos a hacer una escritura en pantalla, vamos a utilizar estos dos símbolos que se llaman inserción. Ustedes lo pueden declarar como menor, ¿sí? Inserción o menor. Esto es lo que me dice, ¿se volverían inconstantes? No, no se volverían inconstantes. Ya vamos a explicar esa parte. Esto lo que me va a hacer es que me va a permitir que el cout, gracias José, el cout me va a mostrar en pantalla lo que yo escriba, pero por medio de estos dos símbolos. Estos dos símbolos de inserción son los que le indican a C++ que saque a pantalla un dato. Y estos símbolos, pero a la inversa, me van a servir para el cout, lo que sería en pantalla, es decir, leer lo que yo quiero de pantalla del programa. Y bueno, aquí vamos a las estructuras de control. Miren, se les hace un poco parecido esto. Condición, bloque, si es verdadero, si es falso, o sea, por acá. Sí, lo que trabajamos como condiciones en diagramas de flujo y lo que trabajamos como sí en pseudocódigo lo vamos a hacer en C++. Pero antes voy a parar mi pantalla y vamos a nuestro primer programa en C++. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, dijera! Déjenme, les comparto C++ aquí en mi pantalla y voy a explicar la estructura básica de un programa en C++, ¿sí? Estructura básica de un programa en C++. Mi palabra incluye las directivas de preprocesador y las librerías que voy a utilizar. ¿Cómo empiezo? Include o include, yo lo tropicalizo, include IOStream. Les había hablado del IOStream. ¿Y el IOStream qué es lo que hace? El IOStream me va a permitir utilizar el cout y el cin. El cout es el par de escribir en pseudocódigo y el cin es el par de leer en pseudocódigo. Include, vamos a regresar. Include IOStream y decía el IOStream
nos va a servir para utilizar lo que es cin y cout, ¿sí? Luego de esto, yo voy a utilizar también la librería include cstdlib. Esa librería cstdlib era la que les mencionaba que era bien importante para mí porque nos va a permitir hacer una pausa sobre el sistema. Entonces, include stream, include cstdlib. Aquí yo ya preparé mis librerías. Prosigo con using namespace std, ¿sí? Punto y coma, bien importante el punto y coma. Y ahora voy con mi int main. El int main es mi función principal. Adentro del int main yo voy a escribir toda mi programación y voy a abrir y cerrar con corchetes. Ahí está. Entonces, este es mi inicio y este es mi fin de int main. Por eso es que les decía, los jodía tanto con inicio y con fin. Int main, inicio y fin, ¿sí? Adentro de mi inicio y fin, yo voy a utilizar la palabra reservada system y le voy a decir pause. ¿Para qué voy a hacer esto? Para darle una pausa al programa. Y termino con un return 0. Esto es de cajón. Esta parte de return 0 se da porque esta función main, que es mi principal, es de tipo entero. Miren, dice int, o sea, es de tipo entero. Es como que esto fuera una gran variable, pero no lo es. Es una función de tipo int que me tiene que devolver un valor numérico. Por eso le digo return 0, devuelva 0. Esto, que es una función y que es el return 0, lo vamos a ver más adelante cuando miremos funciones y procedimientos. Lo importante es que esto es la estructura básica de un programa en C++. Esto que ustedes están viendo acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a proceder a correr este programa, ¿sí? Para correr este programa, yo lo primero que tengo que hacer es irme a este botón de acá o presionar F9 que dice compilar. ¿Qué va a pasar acá? Él va a compilar y va a determinar si hay problemas en mi código. Yo lo voy a correr acá y cuando sea la primera corrida, me va a pedir que guarde el CPP. Guardamos el nombre del proyecto, después guardamos el .dev, que es el environment, y ahora vamos a guardar el CPP. ¿Y qué es el CPP? El CPP es el archivo que va a contener todo mi código, ¿sí? Todo lo que va como código lo va a contener. Entonces, a mí me gusta guardarlo también con el nombre que tenía, ejemplo 1, para que todo vaya ordenado. Entonces, presioné la primera vez, se va a guardar. Si yo vuelvo a presionar, ya no me va a pedir que se guarde porque está guardado. Y lo que hace acá abajo es que él empieza a compilar. ¿Y qué es compilar? Compilar es la acción que realiza, valga la redundancia, el compilador por medio de un análisis sintáctico, por medio de un análisis semántico y por medio de un análisis lingüístico para determinar si hay errores en mi código. Al final de cuentas, esto lo único que me hace es que me dice, mire, hay o no hay errores. En este caso, mi código no tiene errores. Me dice, mire, compilation succeed in one, que no logro ver, 25 seconds, 1.25 segundos. Entonces, mi programa no tiene errores en este momento. Pero, ¿qué pasa si de repente yo vengo y le quito este punto y coma? Compilo y miren, volví a compilar y me dice, mire, hay un error. Hasta él les dice, mire, hay un error. Y leo. Y dice, expected before return. Antes del return se espera el punto y coma. Entonces, ok, sí, antes del return se espera el punto y coma. Y exactamente, yo me comí un punto y coma acá. Entonces, si yo quiero correr el programa, si yo quiero compilarlo, no voy a poder, porque hacía falta un punto y coma. Ok, entonces ya lo volví a agregar y esta es la estructura básica de un programa en C++. Con base en mi experiencia les digo muchas veces cuando empezamos a programar llevamos en nuestra mente todo lo que queremos hacer. Y un error bastante común al empezar a programar es que nosotros empezamos a escribir hasta el final, cuando ya pensamos que tenemos nuestro programa bien estructurado, le damos compilar y le damos correr y es cuando nos encontramos con una gran cantidad de errores. Mi sugerencia para ustedes es por favor, cuando ustedes hagan un programa, empiecen por la estructura básica. Empiecen por la estructura básica de C++ y compilen. Por lo menos ahí ya saben ustedes
que la estructura básica funciona y de ahí en adelante lo que no funcione es porque ya escribieron algo malo. ¿Me entienden? Ese es mi consejo para ustedes, muchachos. Ahora bien, dentro de mi inicio y dentro de mi fin, yo voy a empezar a programar. Entonces, vamos a utilizar el comando cout. Y cout, les dije que servía para escribir en pantalla, para mostrar un mensaje en pantalla. Y yo puedo utilizar el cout porque estoy utilizando la librería IOStream, la declaré. Si yo no utilizara IOStream, el cout no me funciona. Entonces, estos dos van de la mano. Entonces, según la lógica que vimos en un diagrama de flujo, todo lo que vaya dentro de comillas se va a mostrar en pantalla, ¿sí? Y vamos a cambiar la palabra escribir por un cout. Entonces, vamos a escribir algo como, vamos a hacer nuestro primer hola mundo. Hola mundo, pero lo vamos a mejorar. De Industrial B. Muy bien. Entonces, si la teoría es cierta, todo lo que yo escribí dentro de comillas se debe demostrar en pantalla a la hora de correr el programa, porque estoy utilizando una instrucción cout, que es una salida, que es un escribir en pseudocódigo. Vuelvo a compilar para ver si tengo algún tipo de error y no tengo errores. Miren, puse mi punto y coma, al cout le puse mi inserción y abrí y cerré comillas. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Pueden correr el programa, pueden compilar el programa o pueden debugar el programa. A mí me sirve debugar el programa porque más adelante les voy a enseñar cómo es que va trabajando el programa a piecito. Entonces, ya lo compilé. Y lo que voy a hacer ahora es debuguear. Presiono F5 y la primera vez que debugue el programa me va a decir que necesito habilitar el debugador. Le digo que sí. Él va a compilar también y si se dan cuenta no hay errores y en mi otra pantalla me levantó mi programa y aquí está. Este es el programa. ¿Qué le estoy diciendo al programa? Que por medio de un cout haga un hola mundo de Industrial B. Y aquí dice hola mundo de Industrial B. ¿Sí? Exactamente lo mismo que yo lo estoy dando en el cout. Le digo presiona una tecla para continuar, pero esta presiona una tecla para continuar viene dado de esta instrucción, system pause. Yo no escribí presiona una tecla para continuar, viene dado del system.pause, ¿sí? Y viene dado el system.pause porque yo lo utilizo más adelante para enseñarles cómo el programa va trabajando de a piecito, ¿sí? Entonces, cout, hola mundo de Industrial B. Hola mundo de Industrial B. Lo que yo escribí literal acá se fue a pantalla, ¿sí? Un escribir, un imprimir en pantalla. Nada más, así de simple. Pero no me gusta que este presionar una tecla para continuar esté ahí. Entonces, voy a terminar mi programa y voy a utilizar una concatenación. ¿Se recuerdan de las concatenaciones que les había hablado? Bueno, si yo vuelvo a hacer un símbolo de inserción, voy a hacer una concatenación. Y en este momento voy a utilizar una nueva palabra reservada que se llama endline. Esta palabra reservada endline lo que hace es que me da un salto de línea, ¿sí? ¿Cómo es un salto de línea? Ya van a ver. Vuelvo a compilar porque hice cambios en mi programa. ¿Cuál fue el cambio que hice en mi programa? Yo escribí esta parte de acá. Entonces necesito verificar si está bien. Compilo y me dice que sí, que está bien. Que fue ejecutado en 1.66 seconds. Ok, entonces vuelvo a debuguear y me levanta la pantalla de mi programita. Y miren, hola mundo de Industrial B. Y yo le apliqué un endline. Y como le apliqué un endline, ¿qué pasó? El presionar una tecla para continuar pasó a la sección de abajo, ¿sí? Apliqué un salto de línea. Es decir, el endline me representa un salto de línea. Y ahora, ¿qué pasa si yo le vuelvo a concatenar otro endline? Veamos. Compilo. ¡Ay, tengo un error! ¿Qué pasó ahí? Espérenme. Ah, sí, aquí está, miren. End was not declared in the scope. Es que la instrucción se llama endl, no nld, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta, me equivoco mucho, perdón. Vuelvo a compilar
Vamos a ver, eso es para que no salga todo en un mensaje en una línea. Así es, Jordi, exactamente. Es para que no salga en una sola línea todo el mensaje. Pablo, a ver, el endline siempre que cambiemos de línea, la barra de espacio dará un salto. Sí, exactamente, va a dar un salto. Voy a volver a compilar porque hice un cambio acá. Ahora tengo dos endline, eso se debería reflejar como dos saltos de línea en el programa. Y ven, ya compiló. Hago esto, ustedes no ven, hago este juego, muchachos, que ven ahí, porque yo tengo tres pantallas conectadas a mi compu. Entonces, sobre una pantalla hago la presentación y sobre otra voy viendo lo que ustedes van hablando. Entonces, pero dejé esto aquí. Ahí estamos, ahora sí. Ahora, si se dan cuenta, tenía dos endline y estos dos endline se reflejaron en dos saltos de línea. ¿Qué le dije yo con el Cout? Hola mundo industrial B, endline, saltó de acá para acá y otro endline saltó de acá para acá, ¿sí? Y eso es nuestro primer programa en C++, pero lo vamos a mejorar. Hola mundo industrial B. Yo voy a hacer otro Cout. Que mofillón. Y le vamos a colocar son la mera tos. Ahí está. Voy a compilar. ¿Y qué debería de pasar? Miren. Hola mundo de Industrial B. Son la mera tos. Y tal como lo puse textualmente, son la mera tos. Ahorita le ponemos con flema. Son la mera tos. Pero hice dos saltos de línea. Si se dan cuenta, hice dos saltos de línea y tengo el presionar una tecla para continuar. ¿Cómo arreglo esto? Fácil. Puedo hacer un endline acá y decirle nuevamente endline. Para tener otro salto de línea y que ya no nos perjudique el espacio de A. Y es más, le vamos a poner dos. Ok, le vamos a poner dos y le voy a quitar uno a este para que quede abajo. Coma. Ustedes son dos puntos. Compilo. Con flema, vamos. Bueno, voy a aprovechar para poner con flema de otra forma. Ya sabemos que esto está literal, no hay ningún tipo de problema. Ok. Vuelvo a hacer otra concatenación, miren. Voy a hacer una nueva concatenación y coloco con flema. Con flema. A ver, Alejandra, solo se puede, sí, se puede poner en una sola línea. Muy bien, Alejandra. Vamos a verlo ahorita. Compilo, no tengo errores, ejecuto y que me muestra. Hola mundo de Industrial B, ustedes son dos puntos, la mera tos con flema. ¿Sí? Si se dan cuenta, textual, con mayúscula y con minúscula. Pero qué feo, con flema quedó junto con son la mera tos, con el símbolo de admiración. ¿Por qué? Porque como lo puse textual y no le puse un espacio en blanco, queda junto. Entonces lo que debería de hacer es darle el espacio en blanco, volver a compilar, vuelvo a ejecutar y ahí ya vamos a poder ver el cambio. Miren, ustedes son a mera tos, espacio, con flema, ¿sí? Esa es la manera de mostrar datos en C++, muchachos, ¿sí? ¿Me entienden ahí? ¿Me logré dar a entender? Se dan cuenta que el Cout al final de cuentas es el escribir del pseudocódigo y que es una salida del sistema en diagrama de flujo. Perdón, esa era toda la fregadera, mucha. Entonces me dirán algunos, miren, ¿por qué no nos tiró de una vez a C++ entonces si no hubiera explicado? Mire, con Cout va a ser una salida a pantalla. Me hubiera dicho, mire, Cout es el acrónimo de Console Output. Entonces es como que, la gran puchica. Entonces me tomé mi tiempo para explicarles algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. ¿Por qué? Porque necesitaba que desarrollaran su lógica. Ahorita la lógica ya la traen. Yo ya no me preocupo por la lógica. En ese momento yo me preocupo por enseñarles cómo utilizar C++ nada más. ¿Sí? Solo me preocupo por enseñarles cómo utilizar C++. Y ya saben ustedes que Cout es escribir. Ya saben que Sein va a ser, ya saben que if va a ser el sí, pero vamos a ver más adelante. Solo quiero terminar con algo, mucha. Me decía Alejandra, ¿esto se puede hacer en una sola línea? Se puede hacer en una sola línea.
¿Cómo hago eso? Ahorita se los puse en líneas separadas para que ustedes vean que se puede hacer X cantidad de veces. Ah, y quiero hacer algo antes de el using namespace std. ¿Por qué el using namespace std? Voy a borrar esto. Voy a compilar. No ha sido declarado dentro del scope, no se encuentra el suggested, pero aquí hay algo bien interesante. Si logran ver ahí, dice std, dos puntos, cout. Ah, entonces me está pidiendo que yo escriba std, dos puntos, cout. Ok, perfecto, ya lo escribí, veamos qué pasa. Vuelvo a compilar y mire, lo mismo. Ah, la gran chicha, sí que jode, va. Entonces, uy, ¿qué dice aquí? Ah, me fui para este archivo. Ah, no omiten este archivo. Tendría que escribir std, dos puntos acá. ¿Y qué pasa si yo hago otro cout y muestro cualquier mensaje aquí? Tengo que volver a escribir std aquí. Dos puntos, dos puntos. Entonces, díganme ustedes, ¿qué es más fácil? Por cada cout que yo tenga, que no sé cuántos voy a tener al final de cuentas, escribirles std a cada uno cuando lo vaya a utilizar a la par, o hacer una sola línea que diga using namespace std y que esto automáticamente de colocarle el std a cada palabra cout que yo escriba. ¿Qué es más fácil, hacerlo una vez o en ese caso hacerla 3 veces? Pero si yo necesito sacar 20 mensajes a pantalla, hacerla 20 veces en pantalla, como que no. Es fácil utilizar una sola línea. ¿Me voy a entender? Y aquí debería de compilar. Entonces, exacto, es mejor ponerla de una. Sí, efectivamente, Alejandra, lo puedes poner en una sola línea. Me voy a volar esta línea de acá y voy a dejar solo una. Hola, mundo de Industrial B. Ustedes son. Voy a concatenar la mera tos. Pero tengo que tener cuidado. Si se dan cuenta, yo aquí estoy terminando mi texto y darle un espacio, ¿sí? Darle un espacio. Vuelvo a ejecutar y miren, ahí está. Hola, mundo industrial B. Ustedes son la mera tos. Aquí está, la mera tos. Y como solo dejé un headline ahora, el presiono en la tecla para continuar me queda aquí abajo, mucha. Pero mire, es una pantalla negra con letras, ¿sí? Pero es que así se empieza, mucha. Así se empieza. Las primeras líneas siempre se escribirán, sí. Con excepción de esto, lo voy a borrar. Era lo que les decía al inicio. Esa es la estructura básica de un programa en C++. Siempre, siempre vas a tener que eso. Vas a tener que tener eso. Siempre. Estructura básica de un programa en C++. Apréndanselo. Y bueno, entonces, eso sería todo, mucha.